esa estrategia de haber subido primero la canción sin el video, ¿crees que un artista emergente podría implementar ese tipo de estrategias? A lo que voy es que a veces noto que compañeros, que artistas que no son conocidos, amigos míos, digamos, quieren copiar estrategias que implementan gente que ya es exitosa, digamos, que ya tiene una carrera formada. No sé si se entiende mucho a lo que voy, pero por ejemplo, Bad Bunny saca todo un disco de 15 canciones sin avisar de un día para el otro, ¿no? Ujú. Un artista emergente no puede hacer eso. Ahora estoy dando un caso extremo, ¿no? Aunque aún así he visto casos que quieren hacer eso. Pero digamos esto de haber subido la canción, no sé qué pensás, de haber subido la canción antes sin el video, esto en Vale, otro pues caso, medio jugado. te cuento. Primero, quiero decirte que en mi caso no fue una estrategia, ¿vale? Como te he dicho al principio, hay veces que yo consensúo cosas y hay veces que tengo algo tan claro que me da igual lo que digan. O sea, al Ujú. final la última palabra en el proyecto Santa Flow la tengo yo. No se me puede acusar de ser un artista manejado por la discográfica, por la esposa o por el videoproductor. Consensúo muchas cosas con ellos, pero cuando tengo algo claro les digo, no hace falta que hablemos más porque esto lo tengo clarísimo, ¿sabes? Cuando tengo algo claro en la cabeza, y a Sí. veces me equivoco, ojo, ¿eh? Pero cuando tengo algo claro pienso, pues si me equivoco, pero algo me dice que esto tiene que ser así. No fue una estrategia. No fue una estrategia en mi caso, simplemente para mí es más importante la música que el vídeo y yo quería darle unos días de chance a la música, a la propia canción. No quería estar como luciendo un super videoclip desde el principio. Quería darle unos días de chance a la canción, sin más. Así que no fue una estrategia. Ahora, dicho esto, a veces esos impulsos Kanye West de hacer lo que me da la gana sin pensar mucho a nivel comercial funcionan y a veces no. Bueno, pues porque uno está el factor suerte y luego, centrándonos justo en concreto en lo que tú me estás diciendo, es cierto que cuando yo Ujú. saqué las cartas sobre la mesa ya tenía un público y también es cierto que el hecho de que fuera un beef y hubiera una polémica en la que la gente sabía que podía estar implicada gente muy mediática, también era un plus. Es decir, no fue una estrategia, pero pongamos que sí lo fue. ¿Se puede copiar por otro artista en otras circunstancias? No. ¿Estoy diciendo que las fórmulas no funcionan? No. Es algo que trato de explicar a todo el mundo en la música, en los negocios, en las relaciones personales, en todo. Ni todo es sí, ni todo es no, ni todo es relativo, ni todo es absoluto. Hay que centrarse en cada caso. Eh, si tienes muy poca audiencia, lo ideal es que te pienses muy bien cómo quemas tus cartuchos. Si ya tienes mucha audiencia, puedes permitirte cosas como sacar un disco sin avisar, como por ejemplo hizo Eminem en cierta ocasión, no sé si fue con el Relapse o con Recovery. No pasa nada, Ujú. ¿sabes? Eres el puto Eminem. En vez de hacer la promo un mes antes, la promo se hace ese mes, sola, con la sorpresa. La sorpresa es una promo en sí, pero porque si Eminem saca un disco, todos nos enteramos. Bueno, pero Claro. si saca un disco una persona como yo, pues no se entera tanto la gente si no hago un poco de ruido en redes sociales. Y si lo saca alguien que no tiene pues el recorrido y los años que llevo yo en la música, que son más de 20 ya, pues se entera mucho menos e incluso se enteran poco. Es decir, uno tiene que saber dónde está y analizar su situación, con qué apoyos cuento, con qué medios cuento. Y los resultados tampoco eh, significan lo mismo en una persona que tiene 300 millones de seguidores que en una persona que tiene 1000 seguidores. Quizá para una persona de 1000 seguidores tener 1000 visitas en una tarde es un logro titánico. Titánico. Significa que le has gustado a tus 1000 seguidores y a otros muchos que se ha contagiado. O sea, significa que si ese artista hubiera sido un poco más grande, ese tema hubiera sido viral. Entonces, y tener y esos resultados para un artista que lleve 20 años en la música y tenga las redes desarrolladas, pues son un fracaso Ujú. absoluto. Entonces,
todo depende. O sea, yo creo que hay que pararse a pensar en cada caso. Dicho esto, vuelvo a decir lo mismo que he dicho antes. Yo no soy un experto en marketing. Yo soy una persona muy, muy calculadora y muy fría y muy técnica en muchos sentidos, pero es raro porque también soy muy de feeling, muy de tripas en otros. Y cuando se trata de mi arte, y haciendo la aclaración de que yo, afortunadamente, a día de hoy tengo una posición más o menos como que ya vivo de la música, tengo una cantidad de fans que me siguen y todo esto, yo hay veces que no hago cosas como estrategia, sino porque me da la gana, ¿sabes? ¿Por qué Pecados Capitales no lo he sacado a pesar de que lo he podido tener terminado varias veces? Porque no he pensado que está perfecto. ¿Eso me perjudica o eso me beneficia? Pues no lo sé, quizás sacarlo antes me hubiera hecho tener muchas visitas y un poco más de dinero durante este año, pero quizás sacarlo después va a hacer que tenga muchas más porque la calidad y lo del Dolby Atmos y lo de los vídeos, que al principio no iban a ser vídeos, iban a ser animaciones, quizá vaya, no lo sé. No sé qué no sé si hubiera sido mejor sacarlo hace 2 años y ahora estar sacando otro, pues más canciones, más reproducciones, más dinero, o si va a ser mejor que vaya a ser la bomba que creo que va a ser. No lo sé. Pero te digo... justamente... Sí, perdón. No, que justamente el ejemplo que estás dando de Pecados Capitales es un ejemplo perfecto porque creo que ahora me puedo como explicar mejor. El hecho de que vos te extiendas tantos años con ese proyecto hasta que sientas que está perfecto, es algo que vos podés hacer. Digamos, es un lujo que te podés dar recién ahora, creo yo, y un artista emergente estar 4 años obsesionado con un disco sin sacar música es fatal para su carrera. A eso un poco voy con que hay cosas o estrategias, aunque no sean estrategias como tal, que siendo artista emergente, hoy en día no te podés permitir copiar de tus referentes. Por un lado, partimos de una base errónea. Yo tampoco me puedo permitir estar 4 años sin sacar nada. Yo mientras preparaba este disco he sacado otros 2 discos y mogollón de single, varias colabos. Quiero decir, nadie se puede permitir estar parado tanto tiempo. A no ser que seas Rihanna y tengas una cuenta con 300 millones de dólares en el banco y te puedes permitir, si quieres, pues comerte todos los doritos del mundo y ponerte como una ballena y no salir nunca más en la MTV. Entonces puedes. Que creo que es lo que está haciendo. Bueno, no lo sé. Lo que digo es que yo sé que eso es malo para un artista emergente, pero también para mí. Y pongo un ejemplo sin ánimo de faltarle al respeto ni de criticarle, solo porque es un ejemplo que todos vais a conocer y que vais a decir, coño, es verdad. Fíjate que siempre digo, dejad de preguntarme por Porta, y ahora voy a hablar yo de Porta, pero sin ningún tipo de mal rollo, ¿sabes? ¿Cuánto tiempo lleva Porta sin sacar música? En plan, saca una canción para anunciar, porque yo sé lo que hace, porque me salen las cosas, o sea, no, estoy en el mundo, ¿no? Yo creo que el estar tan parado y no haber sacado música en años y haber sacado solo una canción puntual en un momento dado para anunciar un disco, pero otra vez ya desaparece y qué sé yo creo que le pasa factura. Yo creo que no tiene el mismo hype y el mismo engagement que tenía cuando sacaba muchas más canciones, ¿vale? Y esto, escuchas un análisis sin ningún tipo de mal rollo de ningún tipo. Es más, hace poco en una canción dije que el tío vocaliza de puta madre, y es cierto. Entonces, yo sabía que yo no me podía permitir estar parado haciendo Pecados Capitales, pero es que Pecados Capitales es un disco muy complicado, muy complejo en muchos sentidos, y cuando... Yo siempre le digo a mis alumnos de producción, de música, de rap, de interpretación, que se saquen partido, que no hagan cosas que no pueden hacer bien porque bajan el nivel del producto. Con la gente que yo he trabajado, el arreglista de arreglos orquestales que he trabajado en Pecados,
es muy bueno. Y yo no quería que la gente escuchase el disco y dijese, joder, qué producción más increíble y qué rap de mierda y qué letras de las de siempre de Santa Flow, con sus putas mierdas motivacionales, sus putas mierdas políticas y sus putas mierdas sexuales. Yo no quería que la gente dijese eso. Entonces yo borré y tiré a la basura muchas letras, porque yo dije, yo quiero estar a la altura de los arreglos orquestales del disco. Entonces, pero mientras tanto pude sacar otras canciones que para mí son más sencillas. Y luego también está la cosa de que mezclar, porque aunque haya hecho los arreglos otra persona, o gran parte de la mayoría de los arreglos otra persona, yo estoy haciendo algunos con Noriko, mezclar música orquestal cuando llevas toda la vida mezclando rap, R&B, pop, rock, es difícil. O sea, hay unas colas de graves en algunos elementos que es difícil, no es tan sencillo. No es tan sencillo hacer que eso suene bien, ni son las mismas fórmulas que en el pop o en el EDM o en el hip hop. Es muy difícil. Y yo no quería que Yo critico a algunos compañeros de Magnos y a algunos alumnos de que a veces intentan hacer dobles tempos porque Aitor los hace o porque Santa Flow los hace o porque les sale de la polla o porque Eminem los hace y no se les entiende bien. Y les digo, estás mordiendo más de lo que la mandíbula te da. Y eso, la imagen que da es mala. Es mejor hacer nivel técnico perfect hasta aquí que intentar hacer hasta aquí y dar una impresión de torpe, de que no llegas. Entonces, yo mismo en todo el proyecto Pecados me he sentido torpe y he necesitado 4, 5, 6 años para no sentirme torpe, para pensar que yo en esos arreglos orquestales, tanto a nivel producción como a nivel mezcla, como a nivel interpretación y como a nivel letra, estoy al nivel. Pero, y volviendo a lo que tú decías, no puedo. Si llego a estar desde... mira, creo que anuncié en 2010... ¿Cuándo salió el Beef? 2020, creo, ¿no? Vale, bueno, yo tengo una carpeta que se llama Pecados Capitales 2019 donde están mis proyectos. Si yo estoy desde 2019 parado sin sacar nada, pero es que ha salido por ahí por el medio, han salido discos y muchos singles. Entonces, ni tú puedes estar parado todo este tiempo, ni yo tampoco. Eminem puede, Rihanna puede, pero tú no puedes y yo tampoco. La gente me recordaría cuando volviese a sacar algo, algunos sí, algunos ya estarían hartos de esperar. Pero a mí quizá no me olvidarían tanto como a un artista que tiene pues menos años en la música y menos referencias que yo, pero me haría mucho daño, me bajarían mucho los ingresos. Quizá hubiera tenido que buscar otro trabajo. Entonces yo sé que tenía que hacer cosas. Han salido beef, han salido singles, han salido cosas. Nadie debería estar parado durante años. Y si tienes un proyecto muy difícil que quieres estar seguro de que está perfecto, haz otras cosas mientras. Es decir, de lunes a viernes te encierras, o sea, de lunes a miércoles te encierras a hacer ese proyecto difícil, pero el jueves y el sábado preparas colabos, trabajas con otra peña, te haces otro disco más sencillo de esos que la peña quiere oír y que a ti te cuesta poco porque llevas toda la vida haciéndolo y que también te gusta. También me gustan los singles y los beef y las mierdas que he hecho, pero son otro nivel. Me gusta, pero es como... ¿Cómo decirte? Es como que están bien, lo disfruto, me gusta cuando lo hago y cuando lo termino, pero son esos huevos fritos que me como todos los días que están súper ricos, con un poquito de bacon. Súper ricos. Pero digamos que Pecados Capitales es ese solomillo Wellington con extracto de ciruela hecho por el chef Ramsay con un poquito de nata agria y unos, qué sé yo, de trufa caramelizada. Eso es Pecados. Y mientras tanto, pues tomad huevos fritos, que también están buenos. Ok, interesante. ¿Le tenés miedo a la expectativa con este disco? Porque, bueno, yo sí que rescato algo positivo de haber tardado tanto con este proyecto, y es que hay una expectativa casi... Mira, hablan tanto de Porta como de Pecados Capitales hoy en día, a mí me parece. Entonces, o sin presión. Pues no lo sé. A veces pienso que no tenía que haber anunciado el asunto hasta tenerlo más claro. Y vuelta, quizá esto ha sido suerte. El factor suerte existe y es algo que yo siempre he estado en contra de la suerte. No, si te lo curras mucho, ojo, sigo creyendo y mucho en el mérito, en el esfuerzo, en el trabajo, pero
pero también creo que existe un poco la suerte, por ejemplo, y creo que a veces el feeling son como conocimientos enterrados que tenemos y no sabemos que tenemos. Cuando, por ejemplo, cuando tengo algo muy claro y luego funciona, pienso que es como si algo que en realidad no me doy cuenta, no, yo lo hago porque me sale de los huevos, pero en el fondo esa parte de mi cerebro inconsciente, tú que eres argentino, te mola mucho Freud y esta mierda del psicoanálisis. Tenéis fama de eso. Creo que cuando estoy muy seguro de algo es porque hay algo dentro de mí que piensa que va a funcionar, pero al final da un poco igual. Anunciar el disco no fue con tanto tiempo, no fue una estrategia. O sea, cuando yo terminé el Beef, ya había encargado las instrumentales para Pecados Capitales hacía tiempo al arreglista orquestal, compositor, músico de conservatorio, no porque fuera músico de conservatorio, a mí los títulos me limpio el culo con ellos, ¿no? Igual que se meó en el Grammy Cañe, sino porque yo he escuchado cosas que él hace y lo he tenido en casa tocando piano y he dicho, hostia, este tío tiene un buen gusto. Aparte de ser bueno en lo suyo y de tener conocimientos académicos, es que tiene buen gusto, ¿sabes? Y yo Conectaste. dije, Conectaste musicalmente, o sea, sí, emocionalmente con él. Yo sabía que el tío era muy bueno. Yo sabía que el tío era mejor que yo, claramente. O sea, yo sabía que el tío, haciendo arreglos musicales, o sea, componiendo lo que es la música, los arreglos, era mucho mejor que yo. Yo lo tuve claro. Yo lo vi y dije, hostia, de este tío puedo aprender y no tengo tiempo de aprender todo lo que él sabe. Si quiero sacar un disco bueno ahora, quiero trabajar con él. Y le dije, le propuse, hablamos del asunto, bueno, llegamos a un acuerdo, lo que sea. Y cuando yo anuncié Pecados Capitales pensaba sinceramente que iba a salir en pocos meses. Pero claro, cuando el tipo me manda aquellas instrumentales increíbles y yo pienso, pero es que yo no puedo frivolizar y hacer una letra cachonda, agresiva, sin más. No, yo tengo que profundizar mucho más, yo tengo que estar a la altura. O sea, yo soy muy competitivo y el hecho de que lo que él hacía estaba a un nivel tan alto, a mí me hizo decir, no, yo lo mío tiene que ser mejor. No sabes la de letras que tira a la basura. Entonces, en mi caso, anunciarlo con tiempo no fue una estrategia. Yo pensé que iba a salir en 6 meses. Menos incluso. Okay. Y cuando me puse a trabajar en ello dije, increíble, esto está muy bien lo que él ha hecho. Y esto me lleva a una reflexión interesante y trata de la humildad. Fíjate, ¿por qué? Que a lo mejor estoy equivocado y luego lo escucháis y decís, puta mierda, ¿qué es esto? Ya lo veremos. Pero yo creo que Pecados Capitales es mucho mejor de lo que hubiera sido si lo hubiera sacado rápido y creyendo que, pues lo hago súper bien, yo ya soy muy bueno como para esto. ¿Sabéis por qué? Porque cuando yo escuché lo que hacía el arreglista con el que trabajé, fui capaz de decir en alto, igual que lo digo ahora, este hombre es mucho mejor que yo. Si yo hubiera pensado, como muchos, ¿no? ¿Cómo se llama el Wisin que se cree muy bueno porque hace éxitos a pesar de que no sabe tocar el piano, como él dice, vaya imbécil. Si yo hubiera pensado, bueno, las instrumentales no están mal, pero yo soy el puto Santa Flow y lo que voy a hacer va a ser tan guay, así con la polla, que voy a sacar ya el disco. Pues seguramente hubiera hecho un disco más, como todos, hubiera frivolizado, hubiera criticado a los demás, hubiera metido rollos políticos o rollos de superación, que están muy bien los rollos de superación, pero están muy vistos ya lo he hecho muchas veces, ¿sabes? Entonces yo dije, vale, la música es distinto a lo que hago siempre y estoy trabajando con un tío que es mucho mejor que yo. Saber pero de verdad, admitirlo, sin miedo a lo que piensen y sin miedo a lo que pienses. Saber que hay gente mucho mejor que tú es estupendo para superarte. Y fíjate la superioridad que veía en este hombre, en este compositor, con respecto a mí, que hasta que no han pasado 4 o 5 años no he considerado que las letras y las creaciones que yo hago están a la altura de sus músicas, de sus arreglos. Ahora creo que lo están. Y aún así, este hombre como arreglista y como compositor y como conocedor de la música sigue siendo mucho mejor que yo. Pero a mí me ha subido el nivel como letrista, como poeta. Mi nivel de letrista ha tenido que subir
para poder estar a su nivel de compositor. No solo él era mejor que yo como compositor, sino que él era como compositor mejor que yo como rapero. Y fíjate que yo como rapero me veo bastante bien, pero lo de este tío era una puta locura. Y probablemente mucha gente no le dé tanto mérito como yo, porque al final el productor, el músico, el arreglista no está tan contemplado como el que da la cara, el que sale en la portada, el que sale en el vídeo, el que rapea, el que canta. Pero esto es un poco pues porque lo mediático es lo que se ve, pero el arreglista y el músico, el que se tira estudiando 5 años una carrera musical y luego entiende que una quinta disminuida, que no sé qué, que esto va a hacer que se sienta tal cosa. Yo le explicaba al tío lo que quería hacer en cada momento y el tío me mandaba cosas que con notas la canción ya te transmitía. No tenía yo que escribir letra. O sea, de repente había un piano tan triste que te daban ganas de llorar sin escuchar ninguna letra. Y yo decía, ¿se puede ser tan bueno como este cabronazo? Y lo volvía a dar al play y decía, se puede, se puede. Y yo no podía conformarme con eso. Entonces, fijaos lo importante que es ser humilde. Todo el que se cree que es el puto amo y que no puede mejorar, está condenado a quedarse como está y ser un desgraciado. Y eso no implica que no tenga éxito. Ojo, que hay gente que repite la misma fórmula durante años y tiene éxito, vende discos, gana dinero. Pero no todo es tener éxito, vender discos y ganar dinero. Para mí es muchísimo, como decíamos antes, ¿vale? Siempre pasando de que tengas para comer y tengas para salir a cenar de vez en cuando y te puedas comprar esto y lo otro, pero pasando de un límite de puedo vivir más o menos decentemente de la música, pasando de ese límite, para mí es 1000 veces más importante sacar un producto o un disco o un arte, lo que sea, y saber que me he superado a lo que hacía hace años, muchísimo más importante que ganar a lo mejor 4, 5, 10 veces más. Sin duda, sin duda. Entonces, sí, centrándome en lo que, resumiendo, yo no ha sido una estrategia esto de tardar tanto. Simplemente se ha ido dando. Mi estrategia no era esta. Así que, fíjate, sí que esto se alargue tanto ha generado más hate que, no sé, que desasosiego en la gente y que hartura y que cansancio, pues oye, mira, bienvenido sea y qué suerte he tenido. Al final la suerte también es un factor que a veces influye, quieras o no. Claro, eso destacaría de positivo, pero también te pregunté si esa expectativa te generaba alguna presión, pero también escuchando un poco lo que decís, creo que justamente que sientas que las letras están a otro nivel, la producción está a otro nivel, hace que la respuesta sea un poco que no, ¿no? Que justamente lo sientas tan buen producto que, bueno, siempre hay algún inconforme, ¿no? Siempre va a haber alguno que... Sí, pero al final es una cosa interna, quiero decir, yo estoy muy contento con cómo ha quedado, y digo cómo ha quedado porque las demos finales ya están, ya las han escuchado los compañeros, ya las ha escuchado Aitor, ya las ha escuchado Diem, las ha escuchado Steve, las ha escuchado Noriko, por supuesto, incluso cuando estaban a medias, y te digo, si ahora me dicen, mira, con este disco, el año que viene tus ingresos se van a mantener más o menos como ahora, vas a poder seguir viviendo más o menos bien, pero no esperes ninguna gran cosa. Pero te decimos algo, ahora que está casi terminado, si te quitamos este disco y te ponemos otro, por ejemplo, me lo invento, no digo que me pongan un disco tipo Luis Miguel, sino y te ponemos hacer Ave Fénix 4... diciendo barbaridades, metiéndote con los colectivistas, insultando a no sé quién, criticando a la sociedad, con mucha agresividad, y que sepas que el año que viene se van a multiplicar por 3 tus ingresos, ¿vale? Vas a ganar 3 veces más, 3 veces más. O sea, si ganas 100, 300. Si ganas 3.000, 9.000. Yo diría, no. No. Sí. Si estuviese pasando hambre, probablemente diría sí. No nos vamos a engañar. Pero no estando pasando hambre, digo, no. No, no, no. Okay. No quiero tener el Ave Fénix 4 y ganar 3 veces más. Quiero sacar Pecados Capitales y a ver qué pasa. Y si incluso no funciona mucho
y no me da muchos beneficios o incluso no le gusta mucho a la gente y la gente habla y dice, pues esta mierda tiene música clásica, a mí me gusta cuando hace rap y rock, pues tío, más decepcionado, este no es el Ave Fénix. Me suda los huevos. A mí, la verdad que eso es una cualidad que tengo, que también la he entrenado, y es que igual que sé cuando hablo con un compositor y le escucho tocar y sé que es mucho mejor que yo, también sé que si algo me gusta, a mí me hace disfrutar, me da igual lo que opina la gente, me da súper igual. O sea, y Pecados Capitales lo estoy disfrutando la mezcla, o sea, me pongo delante de la pantalla, veo esos timbales, esos sonidos orquestales graves que son dificilísimos de grabar, esos pianos tocados a mano con feeling, y digo, hostia, tengo una materia prima para que yo, que en lo que sí soy bueno, que no es componer a ese nivel, sino mezclar, tengo una materia prima para trabajar. Madre mía, qué felicidad. El camino, lo que me lo estoy pasando haciendo Pecados Capitales, no lo cambio por dinero. No lo cambio. Insisto, si estuviera muerto de hambre en una esquina, quizás sí. Y lloraría, diría, Dios mío, para poder comer he tenido que prescindir de mi mejor trabajo. Pero como no estoy en una esquina pasando hambre, no cambio la seguridad del dinero, de mucho dinero, que me paguen por no tener este disco. Porque es que es lo que decíamos el otro día, tío. La vida, o sea, hay varios valores importantes, ¿no? Que son el dinero, con el que puedes comprar, pues, casi todo. No todo, pero muchas cosas, bastantes cosas. Está el Bitcoin, que está ya casi a $70.000. Es una barbaridad, una cosa muy valiosa. Y luego está el tiempo, que la gente no le da valor. La gente a veces comparte su tiempo con gente que luego le insulta a las espaldas porque prefiere tener un amigo con el que tomar un mate o una cerveza que estar solo en su casa leyendo un libro. Bueno, si no les das valor a tu tiempo, que vale más que el Bitcoin, allá tú, así te va a ir. Pero según yo lo veo, el tiempo vale más que el dinero. Y el tiempo que yo paso haciendo un disco que es arte, que no estoy haciéndolo pensando en el qué dirán, que no lo estoy haciendo pensando en cuánto voy a ganar, que no lo estoy haciendo pensando en cuánto le va a gustar a la gente, que lo estoy haciendo pensando en que me va a gustar a mí, que es medio enfermizo hacer cosas pensando en que le gusten a los demás. Ahora, que haces algo que a ti te gusta y además le gusta a la gente, precioso. Precioso. Y que encima a la gente le sirve y dicen, mira, Santa, no es que baile tus canciones, es que me han ayudado. Eso ya es ultra precioso. Pero de verdad, primero está que a mí me guste lo que hago, ¿vale? Disfrutar del camino. ¿Por qué? Porque tiempo que se va, tiempo que no vuelve. ¿Me entiendes? A medida que pasa el tiempo estás un poco más muerto que vivo. Entonces, ¿cuánto dinero vale que yo no esté durante estos 5 años teniendo trabajo súper motivador y súper divertido que me hacen pasarlo bien mientras hago música? No existen Bitcoin ni dólares para comprar eso. Ya sé que suena muy perroflauta, pero es que es la puta verdad. Es que prefiero disfrutar de algo que me encanta y mi trabajo me encanta. Y este disco es el que más me encanta de todo mi trabajo. Entonces, por supuestísimo que no lo cambio por algo que funcione seguro. Porque no tengo la certeza de que va a funcionar seguro. Esto es raro. Hay canciones que no tienen ni estribillo, no son comerciales. Y hay y hay canciones que no tienen ni siquiera percusión de rap, o sea, ni de rock, que son, qué sé yo, como te digo, que son solo, pues, como instrumentos de orquesta. Habrá mucha gente que le guste el rap y el pop y el rock y el metal que digan, tío, esto yo no me lo como. Bueno, chao, ¿qué le voy a hacer? Les diré, pues tío, espérate al siguiente disco y disfrútalo. No me voy a enfadar, pero tampoco me va a afectar. Entiendo. Mira, justo que mencionaste que se esperen para eso el próximo disco. El próximo disco después de Pecados Capitales es un poco la misma pregunta. ¿No te genera alguna presión de querer superarlo o no pensás en eso? Pues te juro que no he pensado en... Es la primera vez además, según lo has dicho, he dicho, no había pensado en ello. No he pensado en tema superación. Sí que he pensado en cómo será el próximo disco después de Pecados Capitales. Me gustaría que después de Pecados Capitales, y esto es algo que
volvemos a una cosa que a ti te interesa como artista, digamos, que sé que llevas tu tiempo, pero más emergente, que llevas pues menos años que yo y todo esto. Te interesará este tipo de planteamiento. Yo nunca he pensado en cómo va a ser lo de superarlo, ¿vale? Pero sí que he pensado cómo me gustaría que fuera. Y he pensado que después de Pecados Capitales me gustaría hacer un disco de melodía. Un disco no de rapero. O sea, no un disco de rap en el que cante estribillos, sino un disco de canciones en el que a lo mejor, en alguna, pues haga un trocito rapeado, ¿no? Como el rapero que canta un trocito rapeado en Black or White de Michael Jackson, ¿vale? Pero que básicamente sean canciones cantadas. Y he fantaseado con hacer pop rock, que me gusta. He fantaseado incluso con hacer, ¿cómo se llama? Esta música mexicana, no corridos, sino rancheras, como baladas, pero con un poco de sonido de banda, sin llegar a ser corridos, pero cantar un poco como la canción esa que canto a veces cuando estoy probando sonido en los conciertos de Bunbury, la de "Me dejaste por un mal nacido", como de borracho en una cantina. Canciones de amor o de gamberreo y que sean cantadas. Poder estar afinando y poder estar cantando. Y además fantaseo mucho con un concierto así, porque hacer un concierto de rap lleno de rapidillos y dobles tempos es francamente agotador. Y tiene un problema, y es que casi en mi caso no te da tiempo a disfrutarlo. Está ahí la gente gritando, y lo he pensado varias veces, porque a mí los directos no me llenan tanto. Para los conciertos en los que yo hago la conjura de los necios y no sé qué, y descanso poco, y eso que nos turnamos Aitor, Nora y yo para poder coger oxígeno, estoy tan concentrado en no equivocarme, en no quedarme sin aire, en moverme suficiente como para animar a la gente, pero no tanto como para quedarme sin aire y no poder decir las palabras que lleva la canción, ¿no? Quedarme como muchos que salen a directo y cuando yo los veo me da una vergüenza ajena que casi no sé ni a dónde mirar. Yo siento tanta responsabilidad en directo con el rap que me gustaría tener un disco de canciones melódicas en las que pueda respirar. Por ejemplo, yo he trabajado de cantante de grupo bueno, no sé si en Argentina, en México, en Colombia, la gente de donde nos esté viendo se estila una cosa que se hace en España. Creo que se llaman palomitas en México y no sé cómo se llama en Argentina. En España, cuando son las fiestas patronales de un pueblo, contratan a una orquesta. Sí. Y esa orquesta va allí y toca canciones que son conocidas, ¿no? Hombres G, El Canto del Loco, Amaral, La Oreja de Van Gogh, qué sé yo, Te escribo poemas de 4:40, no sé cómo se llaman esos dos. Marta Sánchez y el otro tipo que no sé cómo se llama. Bueno, pues van bandas a tocar versiones muy conocidas, pero no karaoke, con músicos, ¿vale? Con músicos en tiempo real. Eso es lo que se hace en las fiestas patronales de los pueblos. Yo trabajé con una de esas bandas y la verdad que me lo pasaba mejor que en mis conciertos. Me lo pasaba mejor porque estar cantando una canción de Extremo Duro, se le nota en la voz que todo es de colores y le falta la día que falta mis noches. Como un escaparate, yo me pongo palote. Sí. O sea, esos 3 segundos entre frase y frase para respirar y ver a la gente pasándoselo bien, y eso que no estaban gritando mi nombre, porque cuando estás en una orquesta de versiones, le suda la polla a quién eres. Lo que quieren es que cantes la canción de su ídolo, pero le importa una mierda quién eres tú. Pero a veces se emocionan porque les gusta y les ves gritar y tú tienes tiempo para respirar y para gozarlo. Me encantaría poder sumar que son mis canciones y que el que les importa soy yo, con que las canciones no sean tan exigentes. Yo le regañaba a Luli porque decía, tía Luli, me estabas en primera fila en me intentaste dar, qué sé yo, un colgante y no lo cogía porque estaba concentrado en respirar, en qué sé yo y tal, y me mirabas con una cara de odio y yo, me cago en la hostia puta, no me pongáis en estas putas presiones, que no soy capaz de vocalizar todo esto
y de no perder el aire, si no me concentro. Es como en un combate de boxeo. No puedes estar pegando todo el tiempo porque te desfondas y entonces te matan. Tienes que pegar, no dejarte acosar, pero medir un poco tu oxígeno, porque no puedes estar al segundo round o al tercer round con la lengua fuera, porque ahí te matan. Eso es mi concierto. Mi concierto de Santa Flow, con dobles tempos, con canciones rápidas y sin tiempo para respirar, es como un combate de boxeo. Tengo que medir cuánto animo a la gente sin llegar a la extenuación, porque me daría vergüenza perder el oxígeno en vivo. Por eso me apetece mucho hacer un disco, bueno, no solo por eso. Todos sabéis, por los covers que hago y todo lo demás, y porque además yo no hago cosas que no me gustan, que me encanta la música pop, el rock y la fusión, y que me encantaría experimentar con algo de esa onda que te he dicho, algo de música tradicional mexicana, rollo rancheras. Me encantaría. Preguntarte si había alguna canción en específico que disfrutabas más al cantar en directo. Sí. Sí. Porque sé la canción que no disfrutás tanto, que a la gente, que ya lo contaste, que era aquel chico en realidad. No, aquel chico sí la disfruto. Sí. Sí, porque mira, las dos canciones que más disfruto en directo... Disculpa, no, sí, habías contado en realidad que es la que la gente más espera y para vos es como muy sencilla de interpretar en vivo. Eso habías contado. Pero eso es bueno. Eso es bueno, claro. porque bueno, te digo las dos que más disfruto de las que tengo en el repertorio. Bueno, ¿vale? Hay muchas canciones mías que me gusta cantar, pero hay dos en concreto que disfruto muchísimo porque son sencillas para mí, porque las he hecho muchas veces, porque a la gente le gustan mucho y porque a nivel oxígeno son fáciles. Es decir, hay huecos para respirar y no estoy muriéndome. Y además las nuevas son las peores porque son las últimas que he escrito ese año en el último disco y entonces no me las sé tan de memoria, las tengo que estudiar y tengo que estar concentrado en que la letra no se vaya. Pero, por ejemplo, las dos que más disfruto son Aquel chico, porque es lenta y pasan de repente flashes por mi mente. O sea, hay huecos para respirar, no son huecos mínimos. Y también Nos veremos. Nos veremos también la disfruto mucho, la interpreto mucho. Por dos motivos. Uno, son canciones vale, esto no sé si la gente lo sabe, pero cuando tú te sabes también una canción que no necesitas ya ensayarla, o sea, cuando yo hago una gira nueva e incluyo Aquel chico y Nos veremos, yo la ensayo un par de veces, porque hay que ensayar todo, porque quién sabe, hombre, hay que ser profesional. Pero a veces en los ensayos digo, esta me la salto, que ya sé que me la sé. Y eso está muy bien, ¿no? Porque cuando tú cantas, cuando yo canto, en mi caso, Nos veremos, me la sé tan bien, que no estoy pensando en la letra, no se me vaya a trabar una frase. La letra sale sola, que es lo que le digo a mis alumnos cuando vienen a grabar o cuando graban en sus estudios, que no lean, que se la aprendan, que fluya sola, que es cuando mejor sale la interpretación. Cuando la letra sale sola, porque está aquí grabada de tantas veces que la has hecho, primero, administras mejor el oxígeno, porque tu cerebro ya está acostumbrado y se sabe cuáles son los momentos exactos en los que puede respirar y cuándo y cuánto sin que quede mal la canción, ¿vale? Entonces estoy relajado, no estoy sufriendo porque no me llega el aire. Y segundo, como sale sola, no estoy pensando en la letra y en no equivocarme, estoy simplemente disfrutándola y a veces pues me acerco a la gente, la letra está saliendo sola y yo no pienso en ella, sale sola. Entonces me acerco y le doy la mano a Luli y pienso, cabrona, ya te echaré la bronca por lo de antes. Me acerco y cojo un regalito que me da una persona, una camiseta, una bandera de México, una de Argentina, una de Colombia, la muevo, me voy para atrás, le hago un gesto amigable al tipo que está en la mesa o al tipo que está con la cámara, poso un poco para que haga una foto el fotógrafo, o sea, estoy gozando porque sale solo. Entonces, Aquel chico y Nos veremos son muy buenas canciones son básicamente los dos momentos en los que yo disfruto en los conciertos. En los demás no estoy disfrutando, estoy trabajando para que disfruten el resto. Para que los demás no me vean agobiado, para que los demás me vean tranquilo y seguro y sonriendo, porque no quiero transmitirles mi agobio y mi dificultad. Tengo que trabajar para que ellos disfruten. Pero en Aquel chico y en Nos veremos disfrutamos todos, el público y yo, mucho.